en este momento. Ya estamos grabando. Y volvemos otra vez a nuestra nota técnica. ¿Listo? Entonces, aquí nos dice que los hidratos de gas son denominados también clateratos, ¿sí? Se forman en líneas de gas condensado y aún en oleoductos y pueden bloquear líneas, válvulas y equipos de proceso. El problema de los hidratos es particularmente crítico en la producción de gas y condensado, tanto en plataformas o en esquemas onshore y offshore, siendo muy frecuentes en corrientes de gas saturado con agua, transporte de fluidos en estado multiflásico desde el pozo hasta la planta de tratamiento. Entonces, esto ratifica un poco lo que ya habíamos dicho, ¿no? Entonces, el problema de los hidratos va a estar aguas arriba de la planta deshidratadora, ¿sí? Entonces, aguas arriba, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener todo el sistema de fondo de pozo, toda la parte de lo que es el árbol de Navidad, todo el sistema de recolección de tuberías, y de una vez se lleva, digamos, esa recolección de tuberías, todo lo que va a entrar a la facilidad, la parte del separador. Ya habíamos mencionado también que pese a que en el separador la línea de gas ya está, ya se le ha retirado, digamos, agua en condición libre, sabemos que esa línea de gas o ese gas que ha sido separado, valga la redundancia, en el separador sigue húmedo, o sea, sigue, digamos, saturado con agua. Entonces, esa línea aguas abajo también del separador va a tener, digamos, una probabilidad de formación de hidrato. El problema lo vamos a mitigar, lo vamos a reducir una vez ya se haya deshidratado, ¿sí? Entonces, aquí la nota técnica me hace referencia que dice que cuando el gas natural deja el reservorio y fluye en el wellbore, es decir, en el fondo del pozo, el pozo tiene menos temperatura que el reservorio y el gas saturado con agua tiende a dejar esta como líquido condensado. Aunque la caída de presión también afecta el contenido de agua, su efecto es mucho menor que el de la temperatura. Pues aquí me dice que un hidrato es una combinación física de agua con unas pequeñas moléculas para producir un sólido de apariencia de nieve, pero que difiere, digamos, de la estructura del hielo como tal. Bueno, aquí, digamos, lo que nosotros miramos desde el punto de vista del documento pasado, pues tenía, digamos, más información y eran los tipos de cristalización que tenían. Aquí se menciona también, digamos, esos tipos de cristalización. No vamos a entrar, digamos, en detalle, ya lo hemos visto en nuestra clase pasada. Aquí pues menciona, digamos, algunas características que afectan la formación de los hidratos. También la habíamos mirado, digamos, en la presentación de nuestra clase anterior. Y aquí, digamos, habíamos hecho énfasis en la clase pasada en relación a la parte de la prevención de estos hidratos. Entonces aquí me menciona 3 formas de poder solventar este problema. Uno me dice la calefacción o aislamiento de las líneas de conducción. Entonces, aquí es pensar en enchaquetar el tubo, en colocar de pronto una resistencia para generar, digamos, un aumento de temperatura, y ese aumento de temperatura, pues, baje, digamos, o convierta otra vez ese sólido a un estado líquido, lo cual, digamos, operativamente no es tan fácil, ¿sí? Es decir, uno ve sistemas de calefacción o puntos de calefacción en puntos muy específicos en los city gate, ¿sí? Por ejemplo, en la zona de Boyacá, en los city gate, donde llega gas y hay una regulación de gas, es decir, viene mi gas por el sistema de transporte, ¿sí? Entonces, el gas en la tubería del sistema de transporte viene a una alta presión. Entonces, llega a una estación pequeñita que se le llama City Gate, y en esa estación de City Gate hay un City Gate de recibo, y lo que se hace ahí en esa estación de City Gate de recibo es recibir el gas del transportador, pero yo tengo que acondicionarlo para poderlo meter a la línea de distribución. La línea de distribución es, digamos, el agente de la cadena
que hace, digamos, como su nombre lo dice, distribuir el gas en pequeñas cantidades a los clientes menores. Entonces, digamos, ese sería el caso de un Avanti, ¿sí? Donde, digamos, él toma una cantidad de gas que tiene el transportador y lo va a llevar a las casas en pequeñas cantidades. Entonces, una vez el gas es recibido en el City Gate de recibo por parte del transportador, yo no puedo dejar pasar, digamos, ese gas bajo esas mismas características de presión que lleva, porque la línea de distribución maneja bajas presiones. Entonces, ahí, en esa condición, se hace digamos, hay un montaje como tal en las estaciones de recibo para hacer un proceso de regulación, es decir, generarle caída de presión al gas de tal manera que yo ya lo pueda ingresar a la red de distribución. Por ejemplo, si el gas viene con una presión de 1000 PSI, ¿sí? Digamos, la línea de distribución primaria, es decir, la que está también en acero, puede resistir de pronto hasta 180, 250 PSI, entonces ahí, pum, ahí se hace, digamos, un proceso de estrangulamiento, de regulación, y hay una caída de presión. En ese momento en que hay una caída de presión, hay un enfriamiento abrupto sobre el gas. Entonces, si el gas, pese a que el gas, ojo, estamos hablando que pese a que en el gas, en el transporte ya está deshidratado, pues usted sabe que los procesos no son 100% eficientes. O hay embarraditas del productor que no lo hace, o hay un bache que se le pasó. Es decir, pueden haber circunstancias que, sabiendo, digamos, que es un proceso que trabaja 7 días a la semana, 24 horas, al año, pues puede ser que en algún momento en el proceso operativo de la planta, pues haya fallado y haya ingresado, digamos, algo de humedad al gas del transportador. Entonces, en el City Gate hay un elemento que es un calentador para prevenir, digamos, que cuando baje la temperatura, tanto la temperatura, se forme, digamos, un hidrato. Pero eso es un calentador, digamos, de unas dimensiones bastante pequeñas y sobre todo caliente, digamos, una tubería que es relativamente un diámetro. Señor. Y de los 3 puntos, ¿cuál es el más opcionado? Indiscutiblemente la adición del producto químico. ¿Los inhibidores? Sí, eso es lo que se hace, digamos, en campo. No. Esto que estoy mencionando de calefacción, le estoy echando el cuento, simplemente es porque se aplica, digamos, en esa partecita del City Gate. ¿Sí? Yo lo he visto, digamos, que se aplica en esa parte del City Gate, porque, digamos, en proceso, en campo, para tener la producción en grandes cantidades, pues uno sí ve enchaquetamiento de tuberías, ¿sí? Para de pronto mantener las condiciones de calor y no haya pérdida de calor, pero no es, digamos, un proceso, son para puntos muy específicos, ¿sí? No es un Para proceso distancias relativas. que se haga en todas las tuberías. Señor, es No es decir, un usted no va a ver, que un se haga kilómetro todo. de tubería enchaquetada, ¿sí? Sí, Y menos no con es, resistencia, porque es que eso no aguanta, digamos, técnicamente y económicamente, digamos, porque si usted va a enchaquetar, seguramente también va a colocar una resistencia, y si va a tener una resistencia, pues va a haber un agente que le genere, digamos, bien sea eléctrico o con el mismo gas, esa resistencia. Entonces, habrán tramos de pronto de 5 o 10 metros donde usted enchaqueta, ¿sí? Es decir, coloca, digamos, un material aislante para que entonces el tubo se ve como si hubiera momificado, ¿sí? sería Entonces, ya en puntos estratégicos, como usted dice, en los exacto, city gates y eso así. son en puntos, sobre todo donde se hace un estrangulamiento. Entonces, donde hay un estrangulamiento, una regulación, hay una válvula Joule-Thomson, donde hay una caída bruta, entonces inmediatamente usted como sabe que ese equipo le va a generar a usted un bajonazo de temperatura muy fuerte, entonces listo, aguas abajo de ese equipo, usted enchaqueta y coloca la resistencia y pone calentamiento. Pero eso no lo puede usted, no lo puede generalizar para todos los tramos de tubería. Entonces, aquí en el segundo punto, esto que menciona agregar inhibidores térmicos para operar con un margen de seguridad fuera de la zona de los hidratos, es el que, digamos, realmente se aplica. Entonces, esos inhibidores térmicos por generalmente son de la familia de los alcoholes. Entonces, ahí está. Entonces, ¿qué es lo que se le adiciona al gas con agua que va ahí? Se le adiciona metanol
o el etilenglicol, o sea, el mismo que se utiliza para hacer la deshidratación, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace el metanol y el etilenglicol? Lo que él hace es que hace una modificación de la necesidad de temperatura para que esa mezcla que vaya ahí se solidifique. Es decir, si antes, digamos, a 5 grados, a 0 grados Celsius, usted formaba, digamos, el hidrato, ¿sí? Entonces, adicionándole el metanol o el glicol, lo que va a hacer es que ya no a 5 grados, a 0 grados, sino a -10, ¿sí? Entonces, ya operativamente la condición, por ejemplo, de estrangulamiento o de una condición de bajonazo de temperatura, no le va a llegar a -10 grados Celsius. Sí le puede llegar a 0 o a 5 grados Celsius, pero a -10 no. Entonces, lo que se hace es que se obliga, o la protección que se tiene es que al adicionar este producto asociado a los alcoholes, hace que se necesite bajar más la temperatura para formar el hidrato. Entonces, haciendo bajar más la temperatura, lo que menciona allí, que para operar en un margen de seguridad, o sea, desde el punto de vista operativo, no se va a alcanzar esa temperatura que se necesita para formar el hidrato. Entonces, de esa forma, entre comillas, estaría tranquilo. La otra forma para prevenir los hidratos es, dice que dejar que se formen y modificar su crecimiento cinéticamente, previniendo la agregación y el crecimiento. O sea, ustedes saben que, digamos, todos estos fenómenos de aglutamiento, de aglomeración, generan a partir de un proceso de nucleación. Es decir, se forma un granito y a partir de ese granito empieza a generarse, digamos, una nucleación, empiezan a generarse más granitos y empieza a crecer, a crecer, a crecer. Pues aquí lo que está diciendo, listo, yo puedo dejar que se forme el hidrato, es decir, que se forme el primer grano de hielo, pero voy a controlar la cinética, es decir, dejo que se forme, es decir, que la termodinámicamente pase, pero lo que voy a hacer es que no se incremente o no se genere, digamos, ese crecimiento. Entonces, lo que voy a hacer es controlar como el tamaño del hidrato, lo cual, desde mi punto de vista, me parece algo complicado y de una otra forma, pues, no conservador, porque, digamos, puede ser que, digamos, el mecanismo yo lo pueda manejar, pero es un riesgo, ¿sí? Es dejar que se forme y controlar que crezca. Entonces, digamos, desde mi punto de vista, yo no he visto, digamos, operativamente yo no he visto, digamos, cómo lo hacen, ¿sí? Aquí lo mencionan, pero yo no lo he visto, digamos, operativamente cómo lo hacen. Entonces, aquí vamos a mirar en esta parte de la figura como tal. Hay unos datos acá, me dan unas características, dice la figura 2047, o sea, la que está aquí abajo, ¿sí? Entonces dice, se puede observar el caso de que se da una solución de 25% de metanol en contacto con el gas natural que está a 100 psi. Dice, el gas formaría hidratos a 63 grados Fahrenheit en contacto con agua pura. Entonces, el mismo gas a 100 psi formaría hidratos a 39 en contacto con el metanol acuoso. Entonces, aquí lo que les mencionaba, aquí lo que se quiere es mirar cómo se bajó, digamos, esta condición de temperatura, ¿cierto? Mire que si no adiciono, digamos, el metanol, el hidrato se va a formar a 63 grados Fahrenheit. Y si adiciono, va a necesitar una temperatura más baja, ¿cierto? 39, o sea, va a ser más difícil que se baje la temperatura a 39 grados Fahrenheit, aunque aquí dice que lo que hace que yo adicione ese 25% de metanol es una diferencia de 24 grados Fahrenheit. Vamos a mirar si en la curva lo podemos visualizar. ¿Tengo una pregunta? ¿Alguien? Sí, señor. Cuando el gas se comprime, cuando le aumenta la presión, aumenta la temperatura, entonces ahí se formarían hidratos. No, ahí no se forman, ¿cierto?
¿Qué es lo que sucede? Más que formarse hidratos, cuando el gas se comprime, usted lo que hace es juntar más las moléculas, ¿cierto? O sea, físicamente lo que está haciendo es que las moléculas están separadas, las está acercando más. Entonces, si usted Sí. tiene, digamos, cuando está haciendo ese proceso, tiene moléculas de agua, ¿sí? Lo que va a hacer es que va a generar que se precipiten líquidos, ¿sí? Entonces, por eso es importante que cuando se comprime, se haga el retiro de los líquidos, tanto de los líquidos orgánicos, que son los condensados, tanto los líquidos acuosos, que es el agua, El ¿sí? agua. Y, ojo, ¿qué es lo que sucede? Cuando usted comprime realmente, usted no baja la temperatura. Realmente usted no baja la temperatura. Tiene que haber temperaturas bajas y presiones altas, ¿no? Para formar hidratos. Sí. Entonces, usted no baja la temperatura. Cuando usted hace una caída de presión, sí baja la temperatura, ¿sí? De hecho, cuando usted comprime el gas, a la salida, Aumenta. La exacto, temperatura sube, ¿no? sí, la Se temperatura sube, aumenta. porque digamos, cuando uno mira, digamos, un esquema de compresión, en el esquema de comprimir el gas, lo vamos a ver más adelante, en otras clases más adelante. Entonces, cuando usted coge el gas para comprimir, bueno, usted toma el punto de succión. Antes del punto de succión hay un filtro para retirar, digamos, todos los posibles líquidos que entra al compresor, ¿sí? El compresor está armado de lo que es el sistema del pistón, que es el que genera, digamos, el mecanismo de tomar el gas y generar con el émbolo a hacer la contracción para comprimirlo, y el motor tiene el motor usted que le transmite, digamos, la energía para hacerlo eso. Y después de la descarga, ¿sí? Hay un sistema de ventilación, ¿sí? Hay un sistema de enfriamiento. Entonces, hay un mecanismo que tiene, digamos, unas ventilas grandísimas donde después de salir el gas, lo que hace es enfriarlo, porque, digamos, se aumenta digamos, un poco la temperatura que se sale de las condiciones de calidad. Entonces, lo que hay un mecanismo de ventiladores para tratar de disipar el calor que se genera por el efecto de comprimirlo, ¿sí? Entonces, realmente, digamos, cuando usted lo comprime, no baja la temperatura, sino que la sube, ¿sí? Entonces, el enfriamiento se va a dar cuando usted hace la expansión, es decir, cuando usted hace un cambio de caída de presión. Entonces, aquí en la gráfica está un poco eso, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, todos están pudiendo mirar la gráfica 2047. Sí, profe. Entonces, ahí hay 1, 2 y 3 curvas realmente, ¿cierto? Entonces, una curva que dice 0 grados, 0 grados no, 0%, 25% y 50%, ¿sí? Esos porcentajes hacen referencia a la adición de metanol, ¿sí? De metanol. Entonces, si ustedes se dan cuenta, digamos, el comportamiento que tiene la temperatura en función de la presión, ¿sí? Entonces vemos que se va desplazando, digamos, la curva a medida que tiene más porcentaje de alcohol, la curva se va desplazando hacia la izquierda, es decir, a más bajas temperaturas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí muestra presión en KPA, bueno, no sé, para convertirla en PIC bien, no importa. Entonces, miremos acá, por ejemplo, a 1000 PSI, PSI no, KPA, uno diría y va y cruza. Voy a ver si aquí me deja esto rayar. Muestre, a ver. Ah, no, esto es para firmar. Espere, porque las embarré. Listo, por ejemplo, aquí estamos aquí a... No, nada. Quiero hacer una línea para... Ah, bueno, listo, ahí más o menos queda la línea, pero gruesa. Eso no importa. Y ahora de para acá.
¿Ven que estoy subrayando o no? ¿Sí? Sí. Entonces, si profe. ustedes se dan Señor. cuenta, si usted baja, digamos, sobre la vertical en el eje de las X, más o menos, aquí dice como 2, 4, 6, 8, 10, cada línea son 2 grados. Más o menos sobre los 4 grados a una presión de 100, perdón, a una presión de 1000 kPa, digamos, 0%. la temperatura estaría de 5 grados más o menos Celsius, es decir, alcanzando esa condición se podría formar el hidrato, ¿cierto? Pero ¿qué sucede? En la medida que tengo 25, vamos a esa misma condición de 1000, si yo paso una línea sobre la vertical, carajo. Sí, más o menos, bueno, no me deja escribirle acá, pero más o menos si yo bajo por acá sobre 1000, me está dando más o menos -9, ¿cierto? -9 grados Celsius. Entonces ya es una condición de temperatura que es más difícil de alcanzar operativamente y entonces le estaría haciendo el quite a la formación del hidrato porque, digamos, operativamente no voy a alcanzar esa temperatura tan baja de -9, pero una temperatura de 5 o de 0 grados Celsius, cercana a 0 grados Celsius, sí operativamente la puedo alcanzar con el estrangulamiento o por una condición de presión, ¿sí? ¿De acuerdo? Profe, una pregunta. Y Dígame. cuando está en el tope, en el punto máximo 25%, arriba en el último punto que sucede, sería de 10, más o menos 10, la temperatura. No, muchachos, es que ahí el valor de 25% no quiere decir que en ese punto tenga 25%, es decir, esa es la curva de 0 grados es para toda la curva, ¿sí? El 25% es para indicarme que se adicionó ese porcentaje de alcohol. No es que ahí en ese punto de arriba tenga 25% de alcohol y en la parte de abajo tenga menos. ¿Sí? ¿Sí me explico? Sí, Aquí lo que realmente está dibujándose es el comportamiento que tiene la temperatura en función de la presión para esa mezcla de hidrocarburo, gaseoso, agua y alcohol. Entonces, en el 0% tiene este comportamiento, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta acá, a una presión de 1000 kPSI, a esa condición, a los 5 grados podría formarse el hidrato, ¿sí? Porque los puntos bajos serían los que me generan acá la condición más crítica. Entonces, eso simple, señor. Y a medida que sube la temperatura, se va subiendo la temperatura, entonces se va corriendo también a medida que va subiendo la presión, también se corre la temperatura. Sí, acuérdense que a medida que aumenta la presión a temperaturas más altas, es decir, ¿qué va a favorecer la formación de hidratos? Presiones altas, temperaturas bajas, ¿sí? Entonces, ya sabemos que, digamos, una alta temperatura, perdón, una alta presión, como ahí dice, 10.000 kPSI, ¿cierto? En 10.000 kPSI, digamos, operativamente voy a tener una condición de temperatura de alrededor de casi de 18, 20 grados Celsius, ¿sí? Entonces, relativamente estoy tranquilo porque, digamos, si bien es cierto, tengo una alta presión, pero operativamente tengo una temperatura de 18 grados Celsius y a 18 grados Celsius, pues la condición de temperatura no me va a solidificar, digamos, la mezcla agua-gas, ¿sí? Profe, pero donde usted hizo esa línea amarilla es donde se establecerían los hidratos. Sí. ¿Dónde empieza? Donde estarían las condiciones, porque, digamos, tengo una condición de presión y una condición de baja temperatura en las partes bajas, ¿cierto? Listo. Sí, las partes bajas. Pero entonces, si yo comparo ya la gráfica, la curva de 25%, si se dan cuenta en esta parte baja, manteniendo, digamos, la condición de 1000, ya se necesitaría -9 grados Celsius. Y eso es lo que yo les comento, es que, digamos, dentro del proceso, no tengo, digamos, una condición que me haga bajar
a esa temperatura, ¿sí? Y entonces aquí le estoy tomando ya, le estoy sacando el quite a la formación de hidratos porque operativamente no voy a tener en esa condición de menos 9 grados. Estas curvas es el análisis teórico antes de que suceda, ¿no? Es como la simulación para saber qué debo ajustar, para saber qué debo tener en cuenta. Entonces, aquí sería el punto crítico en la curva de 0%, que no, es decir, la que no le ha adicionado, digamos, el producto como tal. ¿De acuerdo? Aquí simplemente, digamos, aquí empieza en el ejercicio, empieza, digamos, a hacer unas combinaciones en la ficha técnica que les envié, que están mirándola. Simplemente empieza a ver como una validación de porcentajes de glicol y si hay presencia de sales, qué sucede, ¿sí? Digamos, no vamos a entrar ahí en ese detalle. Aquí empieza a hablar, digamos, una clasificación de los inhibidores, ¿sí? De los inhibidores de la cinética. Y bueno, a mí lo que me interesaba un poco era mirar la parte de las curvas y cómo, digamos, el producto químico de naturaleza alcohólica me hace, digamos, ese corrimiento de disminuir el punto de presión del punto de fusión y con eso, digamos, consigo asegurar, digamos, operativamente la cosa, ¿de acuerdo? Entonces voy a salirme de la ficha para abrir la presentación y empezar, digamos, el tema que quiero que desarrollemos ahorita. Listo. ¿Qué puedo En este momento estamos 25 personas en el salón. Entonces, para las personas que llegaron un poquito tarde, les comento que por favor en el chat coloquen el nombre, los nombres completos y el apellido para que quede registrada la asistencia para las personas que se están Profe, conectando la en clase este del momento. sábado, las clases que hemos visto, sí tomó lista, no. De forma tácita, como lo estoy haciendo ahorita, no. Fue Pero como por lo yo, menos con la grabación, que usted puede ver quiénes estaban. exacto, no, y de hecho a mí, digamos, el día de mañana yo tengo que hacer un informe, pues se hace una relación de la clase y se da un número de personas que participan, pero el número. Entonces, yo lo que hago es entrar y contar. Por eso yo cada rato les digo a ustedes, en este momento habemos 25 personas, porque eso me sirve a Ok. mí para después alimentar, digamos, la tabla Pues, que tengo que profe, alimentar y mirar eso. Pero a partir de esta semana la ya se estadística de está hoy. generando, digamos, lo que se quiere es identificar, ¿sí? Quiénes están participando, ¿sí? Entonces, por eso les estoy diciendo a ustedes que en el chat coloquen el nombre y el apellido, porque seguramente en las próximas semanas lo que nos van a pedir no es cuántas personas participaron, sino quiénes participaron, ¿sí? Eso es. Y nota para todos. Por las notas no se preocupen, que no hay. Asistencia, profe, la asistencia no es nota. 5 points. Bueno, digamos en clase, digamos en la. Bueno, voy a buscar la presentación. Ok. Johan, ¿sí ha entendido algo? Yo, claro. Ya están viendo la presentación, ¿cierto? Sí, profe. Sí, señor. Listo, ya regálame un segundo y ya ajusto acá unas cosas.
Un segundo, copio una cosa acá que me hace falta. Ah, pero esa la puedo copiar mejor en... Ya, un momento. Uy, esto me quedó muy grande. ¿Y a ustedes cómo les ha ido con las otras asignaturas? Bien, profe, pues hay unas que, por lo menos el laboratorio, que es práctico. ¿Y ahí cómo están haciendo con Sonia? ¿Sonia se pone a hacer el laboratorio y lo graba o qué? ¿Cómo hace? No, ha explicado como la guía y ya, pero pues eso a la hora de 20, como dicen, no es lo mismo y no lo Sí. entiende. Bueno, listo, jóvenes. Entonces, ahora esta vaina, ¿qué pasó? Listo. Listo. Entonces, nosotros hemos iniciado ya más o menos 2, 3 clases, toda la parte del proceso de tratamiento del gas natural. Lo primero que hicimos nosotros fue hablar de la deshidratación. En la clase pasada hablamos de la forma de manejar la parte de la formación de los hidratos. Entonces, la idea de este momento es comenzar a mirar otro proceso que se le hace al gas natural, que es el endulzamiento. Entonces, ya nosotros tenemos claridad sobre la composición del gas. Entonces, en la parte de la composición del gas, vamos a poder identificar y definir si un gas necesita como tal endulzamiento. ¿Por qué lo digo que necesita? Porque vamos, este proceso va a depender de las concentraciones de 2 contaminantes, básicamente. Entonces, cuando nosotros hablamos de CO2 y de H2S, vamos a tener que tenerlos presentes para saber si su valor en concentración supera al requerido por la norma o por en este caso por el Reglamento Único de Transporte, que es el que me da la orientación si yo debo endulzar. Cuando hablamos del proceso anterior, que era el proceso tanto de manejo de hidratos y lo que era endulzamiento, son impactables, es decir, eso hay que hacerlo, ¿sí? Independientemente de las cosas, digamos, todo gas va a tener agua, ¿cierto? Todo gas va a venir del yacimiento con agua, entonces el proceso de deshidratación está siempre presente en los procesos de tratamiento del gas. Los procesos de formación de hidratos siempre va a estar presente porque tenemos que asegurar que no se formen. En este proceso, que es el proceso de endulzamiento, va a depender si se requiere o no se requiere. Entonces, aquí va a cobrar importancia un poco es de dónde viene la naturaleza del gas que estoy obteniendo, ¿sí? Entonces, un gas que sea un gas asociado, ya sabemos que un gas asociado es aquel que se produce en combinación en yacimientos donde también se está produciendo hidrocarburo líquido. Entonces, esos yacimientos donde el gas es asociado tiene una alta probabilidad de que lo que son el contaminante CO2 y H2S estén presentes, ¿sí? Sucede lo contrario en los yacimientos de gas no asociado, es decir, aquellos yacimientos donde realmente el tipo de hidrocarburo que maneja el yacimiento es gas seco, ¿sí? Es decir, únicamente se produce gas y agua. Estos yacimientos, por lo general, la composición o la cantidad de CO2 y H2S es muy poca, muy poca. Entonces, nosotros tenemos ese caso también particularmente acá, digamos, en nuestro país.
en nuestro país está el yacimiento de gas seco que tenemos, digamos, costa afuera, que está ubicado en la zona del litoral de la Grafina, en el Caribe, en el litoral, en el Caribe, en la zona de La Guajira, ¿sí? Allá está, digamos, lo que es Chuchupá y Chuchupabé, que, digamos, son el campo donde se extrae el hidrocarburo gaseoso y que es un gas seco. ¿Ese es el único campo que tiene gas seco? Que yo conozca, sí. Y que en Colombia yo era el único. Ah, ok. Ahorita, Sí. ahorita con lo que hemos visto, bueno, en las primeras clases que había la noticia esa de... El resto de campos sí son condensados y húmedos. Condensados y húmedos. Por ejemplo, lo que es Cusiana Cupiagua es condensado húmedo. Hay uno que se llama La Creciente también, que también sacan de yacimiento gas húmedo. Lo que es aquí Gibraltar también es gas húmedo. Hay unos pocitos por ahí abajo en la zona del Bajo Magdalena. Bueno, que están asociados, digamos, a campos de Ecopetrol y todos, pues se saca una cantidad de gas, pero no es mucha. Y también es, bueno, allá no son gas húmedo y gas seco, sino es como que es un aceite negro. O sea, producen gas, digamos, pero entonces yo que sepa, Chuchupa y Chuchupabé, gas seco, ¿sí? Que yo sepa. No sé realmente si exista otro, o al menos esos son los que más producen. Ahora falta ver con el prospecto que tenía, es decir, con los pozos exploratorios que ya se hicieron. No me acuerdo cómo es que se llama el pozo, que eso fue una noticia que yo les había pasado en su momento, que la divulgamos por WhatsApp. Ahí ese también es yacimiento, va a ser yacimiento de gas seco. Eso es de gas. Que hallaron costa afuera, que es grandísimo. Sí. Ese también sería gas seco. Entonces, esos yacimientos de gas seco tienen... ¿Alguien va a comentar algo? ¿Abrió el micrófono? Una preguntita. Señor. El calorífico de un gas seco, dependiendo del pozo, o sea, es más eficiente el del gas seco que el de gas húmedo, ¿cierto? El poder calorífico del gas. No. Pues, ojo, no es que sea más eficiente o menos eficiente. Lo que pasa es que, digamos, tiene mejor poder calorífico un gas asociado. Sí, porque de todas maneras un gas asociado va a tener unas trazas de lo que es carbono 4, carbono 5, carbono 6, trazas, muy poquitas, ¿sí? Pero usted sabe que a medida que tiene más cadenas de carbono, digamos, la potencialidad de energía que se mide en BTU va a ser mayor. Entonces, a veces los campos que son de gas seco se ven colgados un poquito, es el poder calorífico es menor. Es decir, uno necesitaría más BTU para generar, digamos, un trabajo. Señor. Que eso depende de las cadenas de carbono, el poder calorífico. Sí, porque digamos, en un gas seco el 95, 98% es metano, el resto es etano y el resto de componentes, es decir, C3, C4 prácticamente no hay. Mientras que en un gas asociado el porcentaje de metano es 85, 84, 80 y un 10% es etano y digamos entre un 1 y 5% es los otros, C3, C4, C5. Entonces, como tiene más moléculas de carbonos más largas, es decir, tiene propano, butanos, hexanos, así sean en pequeñas cantidades, le va a dar mejor poder calorífico. ¿Sí? Pero ya vamos a mirar que en la parte del RUP también nos dice, digamos, para comercializarlo debe cumplir con ciertas características. Entonces, le mencionaba que estos gases no asociados, es decir, de gas seco, pues tienen esa bondad que, digamos, las concentraciones de CO2 y HCS son muy pequeñitas, muy bajitas, entonces no se requiere endulzamiento. Entonces, eso es bien importante. No siempre hay que endulzar el gas. Se va a endulzar si se requiere. Entonces, eso es simplemente para comentar, digamos, con esa diapositiva. Profe, disculpe, el endulzamiento depende de la cantidad de sulfato de hidrógeno y dióxido de carbono que tenga el gas. Sí, si están por encima del exigido por la regulación. O sea, si está por debajo, pues yo no lo endulzo. No tengo necesidad. Y ojo, hay necesidad.
Exacto. Por ejemplo, yo en un examen, creo que el año pasado, sí, para eso, coloqué unas tablas donde yo relacionaba, digamos, unas cromatografías. Y en la cromatografía aparecía, digamos, eh, el tipo de composición que tenía ese gas. Y una de las preguntas es, bueno, indíqueme cuáles son los procesos que le va a hacer al tratamiento de ese gas. Y pues algunas personas pues no miraban la composición del gas y entonces eso, mejor dicho, le metieron esto endulzamiento, le metieron retiro de condensados cuando el gas era seco, entonces no había que hacerlo sino deshidratarlo nomás y comprimirlo y ya. ¿Sí? Desalado. ¿Ah? Desalados también se le hacen al gas No, porque el desalado es para la parte cuando del tiene crudo. agua. Sí, pero usted lo deshidrata. En el momento en que usted hace la deshidratación, usted elimina la cantidad de agua. Entonces, en teoría, cuando usted sale de la torre Sin agua, pues deshidratadora, el gas, pues el estado físico de ese hidrocarburo es 100% gas. ¿Sí? Entonces, usted no va a tener, digamos, ahí problemas de sal, ¿sí? Como si las tiene de pronto en el crudo. Entonces, cuando hablamos de endulzamiento, aquí hay una definición que ustedes ven en la diapositiva, dice, es el proceso de endulzamiento se hace con el fin de remover el H2S y el CO2 del gas natural, debido a que estos compuestos son gases que pueden ocasionar problemas en el manejo y procesamiento del gas, así como también problemas de corrosión, olores perniciosos, emisión de compuestos causantes de lluvia ácida, entre otros. Las especificaciones para el transporte del gas natural a través del gasoducto en Colombia las regula la CRE. La CRE es la Comisión de Regulación de Energía y Gas, o sea, ese es el ente gubernamental que traza las normas, las políticas y hace, digamos, todo el seguimiento y fiscalización de que se cumplan las cosas. Esta es, digamos, es una oficina técnica que depende, digamos, del Ministerio de Minas y Energía. Pues esta oficina es la encargada, digamos, de hacer ese proceso de regulación. Y está amarrada también energía y gas porque, digamos, la CRED también, digamos, tiene tareas asociadas a la parte de la energía eléctrica, porque el gas y la energía eléctrica también están muy amarradas, al menos aquí en Colombia, porque recuerden que la segunda forma de generar la energía en el país es a través de térmicas que se alimentan con gas natural. Entonces, la primera fuente es en la parte de las hidroeléctricas y la segunda, pues, como un mecanismo de respaldo y complementario, están los sistemas de generación de energía eléctrica a través del gas natural. Aquí es importante mencionar, digamos, que vamos a tener dos contaminantes sobre los cuales nosotros vamos a trabajar, que es el CO2 y el H2S. El CO2 es un gas que de una u otra forma es más manejable desde el punto de vista de su condición de impacto con el ser humano. El H2S es más complicado porque el H2S es un gas que, digamos, a una concentración no tan alta causa problemas desde el punto de vista de seguridad industrial, ¿sí? Entonces, pueden existir algunos yacimientos, por ejemplo, México tiene yacimientos de gas natural donde el H2S es el contaminante predominante, ¿sí? Aquí en Colombia, digamos, los yacimientos que nosotros tenemos donde se maneja gas asociado, siempre el gas contaminante predominante ha sido el CO2, ¿sí? Es decir, si uno mira la composición del gas es mayoritaria en ese contaminante que en el del CO2 que en el del H2S. Pero en México sí hay, digamos, algunos pozos que, digamos, el gas predominante es el H2S. Y entonces requiere, digamos, unas exigencias desde el punto de vista de mayores cuidados. Entonces se tiene, digamos, toda una sensórica para detectar los niveles. Pueden existir mecanismos para acceder a las plantas con sistemas de aire autocontenido, ¿sí? Porque, digamos, en el evento de que haya una fuga o haya una alta concentración de este gas, ¿sí? Primero, digamos, el olor asociado al H2S es de huevo podrido, ¿sí? Así como cuando pasa seguramente cuando ustedes han pasado por la zona la vía donde están las plantas de tratamiento de aguas residuales,
que hay un olor industrial. bastante fuerte. El anillo vial. Por El anillo vial. Ustedes sienten, digamos, ese olor fuerte, ese olor característico de H2S, ¿sí? Por Y el digamos, tratamiento, el sí, olor. es consecuencia del tratamiento que hacen ahí. Sin embargo, digamos, ese es un gas bastante tóxico, ¿sí? Y digamos, ahí porque, digamos, está en una condición a la intemperie abierta, pero digamos en una planta donde de pronto puede haber algún confinamiento, esas concentraciones y trabajar ahí, usted pasa por ahí y está un rato y el olor es fastidioso, unos segundos, pero usted está presente ahí mucho tiempo, digamos, en un proceso, pues su organismo no lo va a tolerar, ¿sí? Y generalmente, pues, genera, digamos, pérdida de la conciencia y es un gas letal, ¿sí? Inicialmente usted puede, digamos, sentir el olor, ¿sí? Ya después de que la concentración de ese gas aumenta tal, su sensor, que es la parte olfativa, se bloquea. Entonces usted ya de pronto ni siquiera lo siente. Entonces una vez usted, digamos, llega a esa condición, usted puede estar presente el gas ahí y usted, digamos, teniendo la inhalación de esos gases, cuando usted, digamos, es que pierde el estado de conciencia. Entonces, es de cuidado, digamos, el H2S y tiene, digamos, una rigurosidad operativa en el manejo cuando este está presente, digamos, en altas concentraciones. El CO2, pues, no es que no sea tóxico, sí es tóxico, pero, digamos, es más desde el punto de vista operacional, es más manejable y se toleran, digamos, concentraciones más elevadas. Entonces, aquí vemos algunas definiciones asociadas a lo que es el ácido sulfídrico, ¿sí? O sulfuro de hidrógeno también se le conoce. Tiene características de tener, digamos, un desagradable olor y de ser muy tóxico. Dice que cuando es separado del gas natural mediante el proceso de endulzamiento, es enviado a plantas para recuperar el azufre, en donde es vendido en forma líquida para sus diversos usos industriales. Entonces, aquí ustedes pueden visualizar, digamos, la molécula, cómo está compuesta, donde está, digamos, un azufre y los hidrógenos asociados o enlazados a ese azufre. Tenemos aquí el dióxido de carbono, es un gas inoloro, incoloro, que a concentraciones bajas no es tóxico, pero en concentraciones elevadas incrementa la frecuencia respiratoria y puede llegar a producir sofocación. El dióxido de carbono es soluble en agua y la solución generada puede ser ácida como resultado de la formación del ácido carbonilo. De aquí la propiedad corrosiva del CO2 presentes en el agua. Señor. ¿Por las famosas lluvias ácidas? Sí, es decir, ese es el efecto de la lluvia ácida, donde, digamos, hay alta contaminación y donde se bota, digamos, el CO2 a la atmósfera. Entonces, lo que va a generar es que el CO2 es muy hidrofílico, es decir, se disuelve muy fácilmente en el agua. En este caso, digamos, sería en la parte de las nubes, ¿sí? Donde se están formando, digamos, el agua condensada. Y entonces, él lo que hace es acidificar esa agua y generar el ácido carbonilo. Y ese es, digamos, el origen de la lluvia ácida cuando se tienen altas concentraciones de CO2 en las zonas industriales. Aquí mencionamos que aquí hay otros tipos de compuestos que son indeseables. Entonces son compuestos que pueden estar asociados a los mismos compuestos de origen del H2S y el CO2. Y entre esos está, digamos, el sulfuro de carbonilo, cual es un compuesto inestable, corrosivo y tóxico, que normalmente se descompone en CO2 y H2S. Están los mercaptanos, de fórmula general RSH, donde, digamos, el más común es el metil y el etilmercaptano. Se conocen por su olor y poder corrosivo. Aquí es importante mencionar, digamos, que en el caso, digamos, del gas natural que llega a nuestras casas, ¿sí? Es odorizado con mercaptano. Entonces, en la parte de las estaciones de los city gates está el sistema de odorización. Entonces, cuando ustedes hacen apertura de la válvula de gas en las estufas, usted dice, uy, huele a gas, realmente lo que usted está oliendo es el mercaptano. Porque desde el punto de vista de la naturaleza, el gas natural es inoloro, no tiene olor. Simplemente que se adiciona, digamos, ese mercaptano
como un mecanismo de seguridad para detectar, digamos, fugas, ¿sí? Entonces se utiliza, digamos, ese gas. Entonces, ya teniendo en cuenta, digamos, la parte de lo que es el endulzamiento, vamos a mirar acá, aquí hay una tabla que ustedes pueden visualizar en este momento, ¿cierto? Esta tabla es la que está relacionada en lo que es la CREC, ¿sí? Esta es, digamos, desde el punto de vista regulatorio, es decir, la que se debe cumplir. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ahí hay varias especificaciones de calidad, ¿sí? Entonces, está el poder calorífico, ¿sí? Pues el gas debe responder, digamos, a una condición de poder calorífico máxima, a un poder calorífico mínimo, ¿sí? ¿Sí? Digamos, aquí hay otros elementos que están asociados a esa calidad, digamos, el contenido de líquidos, lo que es la cantidad de H2S, la cantidad de azufre, la cantidad de CO2, de inertes, la temperatura también, mire que es un criterio de calidad a la cual debe entregarse, el contenido, digamos, de vapor de agua, ¿sí? Y el contenido asociado, digamos, a material sólido particulado. Entonces, alguien me preguntaba la parte del poder calorífico, entonces aquí está. Entonces, este es el requerimiento del poder calorífico que debe cumplir el gas. Debe ser como mínimo 750 BTU por pie cúbico y como máximo poder calorífico puede tener 1150 BTU. Es posible que nosotros en Colombia tengamos gases que puedan superar este 1150 BTU. Entonces, más que la dificultad de superarlo, es que cuando se genera un más BTU, es que el gas realmente va acompañado de hidrocarburos líquidos, ¿sí? Entonces no se le han retirado, digamos, los condensables de hidrocarburos líquidos, que ese es el segundo, el tema que vamos a ver posterior a la parte de endulzamiento, el retiro de los líquidos de hidrocarburo en el gas. Entonces, cuando supera esa condición de 1150, no se ha, digamos, realizado eficientemente ese retiro. Puede impactar, bueno, desde el punto de vista de generación de energía, desde el punto de vista de la cocción de elementos, uno diría, es mejor la calidad, es decir, yo voy a necesitar menos cantidad de ese tipo de gas que tiene mayor BTU para, digamos, hacer un proceso de calentamiento. Hay otra cosa que se llama el índice de Hood, que es una forma que se utiliza para calcular la eficiencia, digamos, de este energético gas natural en los equipos que consumen o que lo utilizan como combustible. Entonces, el índice de Hooke sí se ve alterado, digamos, por estas condiciones. Entonces, puede ser que, por ejemplo, yo tengo una secadora a gas, ¿sí? O tengo, digamos, una caldera a gas. Voy a tener que tener en cuenta, digamos, la intercambiabilidad de gases, que esa es una problemática. Por ejemplo, nosotros realmente no lo vamos a saber. Por ejemplo, a nuestra casa llega gas natural, ¿cierto? Pero para nosotros es indistinto de donde venga ese gas natural. Puede ser que ese gas venga de Cusiana, ¿cierto? Venga de Chuchupa o venga de Gibraltar, como se está haciendo en este momento, ¿sí? Pero el gas de Gibraltar, el gas de Chuchupa y el gas de Cusiana Cupiagua son diferentes. Entonces, ese índice de Hood es lo que juega con esa intercambiabilidad. ¿De qué manera? Si yo cambio, digamos, el origen del gas natural, mi equipo va a responder adecuadamente. Digamos, desde el punto de vista... Profe, una preguntita. Sí. Ya un momento. Sí, ya un segundo, para que no se me vaya la idea. Entonces, puede ser que desde el punto de vista de nuestros gasodomésticos, digamos, nosotros no veamos, digamos, mayor significancia, ¿cierto? Porque tenemos la estufa, tenemos el horno, de pronto la secadora de ropa, qué sé yo, pero desde el punto de vista industrial, donde de pronto vamos a tener una máquina para cogenerar energía eléctrica, eso sí de pronto puede pegarle fuertemente porque, digamos, los volúmenes de consumo de gas
son de millones de pies cúbicos, ¿sí? Y digamos uno de pronto no lo ve. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, es decir, el gas natural debe tener una llama azul, ¿sí? Esa, digamos, es una forma de Azul y identificar. la punta amarilla. Bueno, esas punticas amarillas no deberían estar. Realmente debería ser azul, digamos, desde el punto de vista de la calidad de la composición, ¿sí? Si ese gas, digamos, no se mantiene azulito como tal, por lo menos yo he identificado en algunas circunstancias, cuando se mira uno, pum, y este gas está raro porque usted mira y por más que usted le gradúe la válvula, digamos, la relación de mezcla aire, y usted no logra, digamos, tener esa condición azul, entonces usted dice, no, aquí algo está pasando, es decir, algo está sucediendo del gas que está llegando, debe tener alguna impureza que no se le quitó, alguna cosa que no está generando, digamos, el proceso de combustión ideal que es del gas natural. Entonces, eso es simplemente a manera de curiosidad. ¿Alguien me iba a comentar algo? Qué pena que no lo... Sí. Pero una preguntita, ¿el gas de bombona es diferente al gas domiciliario? ¿Se diferencia en qué? Sí, señor, porque el gas de bombona que tú llamas es el gas de cilindro, ¿cierto? Y ese Sí, gas de claro, sí. cilindros es GLP, o sea, que es gas licuado del petróleo. Sí, Entonces, el gas claro. licuado de El petróleo poder calorífico es tiene diferente. propano y butano, ¿sí? Y deja el Entonces, tizne en las ollas. ahí por lo menos usted se da cuenta, es decir, la llama que forma, digamos, un GLP no es la misma. Ese GLP sí tiene ese colorcito amarillito, ¿sí? Sí, sí. Entonces, ahí me está indicando, digamos, la composición. ¿Y qué es lo que sucede? Que ese tiene un proceso de combustión diferente y me genera lo que usted dice, deja ese hollín, ¿sí? Los jeans. Entonces, ese GLP, ojo que no es gas. El GLP se produce en forma de líquido. Eso es lo que vamos a ver después de endulzamiento, esos licuados del gas natural. Entonces, esos licuados del gas natural, esos licuados, ese propano y butano, se generan como líquidos y se envasan como líquidos. Por eso en el cilindro, cuando usted mueve el cilindro, usted escucha, digamos, el líquido. ¿Qué es lo que pasa? Que tiene una presión de vapor alta. Entonces, en el momento que usted abre la válvula del cilindro, va a caer la presión, ¿sí? Y al caer la presión, entonces hay un cambio de fase. Entonces, el estado líquido que tiene el cilindro va a pasar al estado gaseoso y eso es lo que usted lo utiliza para hacer colocarlo en la estufa y generar, digamos, el proceso de gas de bombona o es gas de cilindro. ¿Mm? Pero Listo, profe, es gracias. diferente. Entonces, vamos a concentrarnos aquí en la tabla, digamos, en lo que está en las dos flechas que están ahí, que ustedes están visualizando, ¿sí? Entonces, lo que es el contenido máximo de H2S y el contenido máximo de CO2, ¿sí? Entonces, en el contenido máximo de H2S y CO2 es lo que vamos a atacar desde el punto de vista del endulzamiento, ¿sí? Por eso es que lo hacemos, porque debemos cumplir esta regulación. ¿Qué impacto tiene el cumplimiento? Que, digamos, no es simplemente cumplir la regulación porque debo cumplir la regulación. Claro, eso es importante porque si no me cierran, digamos, no me permiten operar y eso. Pero ojo, si la concentración de H2S y CO2 es tan alta, me va también a alterar los BTU, es decir, voy a afectar el energético. Es decir, si la concentración es elevada, yo no voy a tener, digamos, un mínimo de BTU de 950. Entonces, por eso es importante retirarle esos contaminantes, llámese en este caso CO2 y H2S, y en el caso también, pues lógicamente el agua, porque si no lo retiro, entonces la calidad del energético me va a bajar, no voy a alcanzar los 950 BTU que necesito para que responda como un energético. Otra cosa que les mencionaba, entonces, si yo digamos, desde el punto de vista de concentración, por ejemplo, aquí me está diciendo que el contenido de CO2 debe ser del 2% y del H2S de 6 miligramos por metro cúbico. Entonces, en esta condición, si yo produzco mi gas seco en La Guajira y tiene una concentración de 1%,
pues yo no lo voy a endulzar, ¿sí? Si yo voy a tener en La Guajira una concentración de 0,05 miligramos por metro cúbico, pues tampoco lo voy a endulzar. Por eso es que estos valores son los que me van a mandar la parada en que si aplica un proceso de endulzamiento o no. Entonces, ¿qué sucede si yo no hago ese proceso como tal? Entonces, aquí estos literales que están acá es lo que me dice el Reglamento Único de Transporte. Si el gas natural entregado por el agente no se ajusta al contenido máximo de CO2 establecido en el RUT, el transportador, es decir, el que va a llevar el gas de donde se produce el campo hasta las puertas de ciudad para entregárselo al distribuidor, podrá rehusarse a aceptar el gas en el punto de entrada. Es decir, el transportador, llámese Promigas, llámese TGI, le va a decir a la facilidad en Campo Cusiana, en Campo Cupiagua, en Gibraltar, le digo, yo no le recibo ese gas. Entonces, no podrá solicitar al remitente el pago de los costos, o podrá, mire lo que dice la norma. Si yo llego a verificar que no me lo está entregando en calidad, el transportador le va a decir que le pague los costos al transportador por llevar esa calidad de gas en esa condición. ¿Por qué es tan fuerte para el transportador esto? Porque acordémonos que ante una condición de presencia de agua libre, el CO2 y el H2S se van a disolver y van a formar ácidos. Entonces, van a afectar el activo del transportador, es decir, van a afectar la tubería. Entonces, por eso, el transportador puede rehusarse en transportarlo y puede decirle que no lo lleva, ¿sí? Claro está que esto tiene es decir, esto es lo que dice la ley, ¿no? Desde el punto de vista de las implicaciones de hacer esto, eso es muy fuerte, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo estuve trabajando en TGI, entonces, es decir, ¿usted cómo le va a decir que no le va a llevar gas a Bogotá, ¿sí? Entonces, imagínense, si usted le corta el gas a una ciudad, como digamos o Bucaramanga, la que sea, le corta el gas y lo deja un día sin gas, usted al otro día tiene, digamos, una generación, pues un malestar en toda la sociedad, ¿cierto? Es decir, se le forma un problema gravísimo desde el punto de vista social, ¿sí? Porque imagínense, si no hay gas en este momento, si no tuviéramos gas, ¿cómo preparamos los alimentos? Es decir, no está diseñado el sistema para estufas eléctricas, por decirlo, ¿sí? Y los costos de la electricidad también serían exorbitantes para hacer este proceso de alimentación. Entonces se genera un inconveniente de tipo social muy fuerte. Hace unos años, había unas dificultades en una zona de la tubería que está sobre los lados de Cundinamarca y Boyacá, y era porque la tubería pasaba por una zona, un terreno inestable, y hace unos 10, 15 años, como ese tubo cada rato se rompía, y en el momento en que se rompía dejaba un sector de Bogotá sin gas. Entonces, y esto era recurrente. Y en ese entonces se llegó a tener problemas porque, digamos, toda la parte vehicular se veía afectada, porque una vez hay disminución del gas, empieza una serie de determinaciones a definirse a quién se le cortan, ¿sí? Entonces, al primero que se les corta es a la parte industrial, ¿sí? Entonces, se sacan primero las industrias, después viene, digamos, la parte vehicular. Por último, que se toca es al domiciliario, ¿sí? Por, digamos, el impacto que tiene quitarle, digamos, en cantidad de clientes, ¿sí? O sea, entonces, cuando sucedía eso en esas épocas, se dejaba sin gas, digamos, para la parte vehicular, y existieron muchos problemas desde el punto de vista de los taxistas, porque, digamos, claro, eso impactaba notoriamente, digamos, el estado del negocio del transporte, ¿sí? Entonces, ahí hubo la necesidad de construir otra tubería que le hiciera el quite a esa zona que era inestable desde el punto de vista de los terrenos, para, digamos, subsanar, digamos, ese inconveniente que constantemente se genera, digamos, se iba a la bancada y se llevaba el tubo y había una ruptura de la tubería. Aquí esta condición también está en el RUT, dice: si el gas natural entregado por el remitente
El remitente es el nombre que toma el que produce el gas, ¿sí? Es decir, en el campo de producción. Es rechazado por el transportador por estar fuera de las especificaciones de calidad establecidas en el RUT. El remitente deberá responder por todas las obligaciones que posea con los demás agentes involucrados. Si el transportador entrega gas por fuera de la especificación de calidad establecidas, el remitente podrá negarse a recibir el gas y el transportador deberá responder por todos los perjuicios causados. Entonces, esto es una cadena de dominó. Entonces, por ejemplo, si yo soy el transportador y le recibo el gas al productor en condición fuera de calidad y se la entrego, por ejemplo, aquí a los señores de la distribución de Banti, y Banti detecta que, digamos, yo le estoy entregando, digamos, gas con líquidos. Entonces, el distribuidor me va a mí como transportador a vincular todos los daños que eso puede causarle a su sistema y a sus clientes, ¿cierto? Entonces, aquí hay una cosa de que por eso es que, digamos, cada agente de la cadena tiene mecanismos de control en los puntos de cadena de custodia. Entonces, yo vigilo con transportador que me entregue bien el distribuidor, el productor. El productor también tiene unos mecanismos para verificar que él está entregando en condiciones, y asimismo la parte del distribuidor. ¿Me siguen o no? ¿Me están escuchando? ¿Estoy solo? ¿Se van a enviar las diapositivas, profe? Señor, señor. Ah, bueno. ¿Se van a enviar las diapositivas, profe? ¿Me escuchan? Claro que sí. ¿Cuándo no lo he hecho? Claro que voy a enviar las diapositivas y el video. Oiga, muchachos, creo que hoy nos alargamos mucho en la parte de la discusión. Ya son las 5 de la tarde y Sí, tenía un profe. compromiso con ustedes. Vamos a avanzar, creo. Vamos a dejar en esta diapositiva para dejar, digamos, la apertura de la siguiente clase. Creo que nos excedimos en palabras el día de hoy, porque vea, no avancé como quisiera. Entonces, ya quedando, digamos, en esta diapositiva, la parte de los procesos de endulzamiento lo vamos a visualizar, digamos, en estos procesos que están aquí. Procesos con solventes químicos, procesos con solventes físicos, procesos con solventes híbridos o mixtos, procesos con conversión directa, procesos de lecho sólido seco, procesos con membrana y criogénicos. Realmente, digamos, la próxima clase, digamos, estos procesos son algunos muy sencillos, algunos se asemejan mucho a lo que vimos de los procesos de deshidratación, es decir, absorción con B, absorción con D. Entonces, lo único que va a cambiar es de pronto el tipo de solución que se utiliza. En la deshidratación se utilizaba glicoles, aquí vamos a utilizar amines. Entonces, son muy similares. Entonces, seguramente en la próxima clase vamos a ver rápidamente la parte de los procesos de endulzamiento. Entonces, nuevamente les comento, por favor, si alguien llegó después de lo que les comenté en relación a la asistencia, a favor, los que no lo han hecho, ¿no? Mandar en el chat su nombre completo y apellido. Cerramos acá con 23 personas en este momento. ¿Listo? Entonces, los que no han hecho, por favor, en el chat, colocar, digamos, el nombre completo y apellido para que quede registrada la asistencia. Les agradezco el participar de la clase. Nos veríamos de hoy en 15 días, ¿sí? De hoy en 8 días no nos veríamos, sino hasta de hoy en 15. Sí, entonces aprovechen de cómo esta semanita para reflexionar, para estar pues con sus familias, y también si les queda un espacio también para que vayan repasando las cosas que hemos visto, de tal manera que no se les acumule, digamos, el tema y lo vayan evacuando. Entonces, para las personas que me han preguntado de las presentaciones, les voy a enviar las presentaciones en esta semana, y una vez también tenga el video, voy a en este momento a detener el video,